Hola, bienvenidos a todos al nuevo Encuentros EWTN. Hoy nos hemos mudado, estamos en Alicante y nada más y nada menos que en presencia de su obispo, don Monseñor José Ignacio Munilla. Buenas tardes. Bienvenidos, esta es vuestra casa, es vuestra casa. Muchísimas gracias. Don José Ignacio lleva ya 2 años en esta diócesis, se nos ha pasado volando. Previamente había estado ya 15 años como obispo de San Sebastián y anteriormente 3 años como obispo de Palencia. Es muy conocido en redes, muy conocido por sus intervenciones en Radio María y también por los programas que emitimos con él en EWTN. No necesita presentación realmente, así que vamos a pasar directamente a hablar con don José Ignacio, esta vez de la Pascua. Vamos a hablar de este tiempo en el que estamos viviendo. Un bonito tema para hablar de ello. Pascua florida. Del tiempo pascual, ¿verdad? Que un tiempo de alegría. Tiempo de alegría. Empecemos por el principio. ¿Qué comprende el periodo pascual? Bueno, pues a ver, la Pascua son esos 50 días que van desde el domingo de resurrección hasta Pentecostés, ¿no? 50 días en los que se celebra la gran noticia, la gran buena nueva que el mundo necesita escuchar. Quizás para entender qué es la Pascua se puede hacer desde 2 perspectivas, desde el principio o desde el fin, ¿no? San Atanasio, un padre de la Iglesia, llama a la Pascua el Gran Domingo. Así llama a los 50 días, el Gran Domingo, lo cual domingo, ¿no? definirla de esa manera apunta ya, ¿no? Apunta. Y San Basilio la define más desde el final y le llama las 7 semanas del Santo Pentecostés, le llama la Pascua. O sea que quizás la Pascua puede ser abordada en su misterio desde la resurrección de Jesús o desde la llegada de Pentecostés. Quizás, obviamente, las 2 perspectivas confluyen, pero es hermoso también esta doble perspectiva, ¿no? La que da San Atanasio el Gran Domingo y la que da pues, San Basilio, las 7 semanas del Santo Pentecostés. Entre la resurrección y el envío del Espíritu Santo es lo que ahí acontece, ese misterio de que Cristo ha venido a darnos el Espíritu Santo. El fruto de la redención de Cristo resucitado es el Espíritu Santo. Eso es la Pascua. Esa sería, digamos, la definición teológica de qué son esos 50 días. ¿Y por qué hay una octava de Pascua? ¿Qué significa exactamente? ¿Y por qué culmina después en un domingo que se llama Domingo in Albis? ¿Qué es? Bueno, a ver, quizás esta presentación, ¿no?, de la Pascua como el Gran Domingo que hace San Atanasio ya apunta a intentar celebrar la Pascua como si fuese un solo día. Son 50 días, pero como si fuese uno solo, ¿no? Y eso está especialmente remarcado en el comienzo de la Pascua, donde la fiesta de la resurrección de Jesús se prolonga durante 8 días. La octava de Pascua es como el día de resurrección prolongado 8 días, ¿no? Además, litúrgicamente son como una solemnidad, ¿eh? Los 8 días son solemnidad, los 8 días se reza el credo en la Eucaristía, por ejemplo, los 8 días tienen el rango de solemnidad, ¿no? Es la octava, una fiesta prolongada. Una fiesta prolongada en la que los neófitos, los que se habían bautizado la noche de la vigilia pascual, porque era el gran día del bautismo, se habían preparado durante la Cuaresma para haciendo los pasos previos del catecumenado, y la noche de la vigilia pascual se bautizaban. Bueno, digo se bautizaban como si fuese el pasado. A ver, esta misma vigilia pascual en Francia, creo recordar que se ha dado el número de que se han bautizado, creo que 12.000 adultos en la vigilia pascual en Francia. Entonces, esos neófitos van vestidos con el alba blanca, la noche de su bautismo, y entonces permanecían con esa alba blanca durante toda la semana, durante toda la octava. Durante toda la octava vestían con la misma túnica blanca con la que habían sido bautizados. Y culminados los 8 días, y pues de ahí se llama Domenica in Albis, el domingo de el alba blanca, ya entregaban el alba blanca, ¿no? Habían permanecido esos 8 días como esa especie de la resurrección prolongada, vestidos de blanco, queriendo significar con eso que el que ha sido bautizado y ha resucitado con Cristo está llamado a vivir con el alma limpia, con el alma reluciente, ¿no? Y eso es lo que significaba esa octava, es decir, una vez que Cristo ha resucitado, yo vivo en gracia, es Cristo resucitado quien vive en mí, ¿eh? Y entonces, al segundo domingo
de Pascua se le llama Domenica in albis, porque allí ya concluía ese periodo de haber vestido los 8 días, la resurrección prolongada, los 8 días, ¿no? Pues de blanco. Lo que ocurre es que también coincide, gracias a San Juan Pablo II, la Domenica in albis coincide también pues, con el Domingo de la Divina Misericordia. O sea que actualmente ese domingo puede ser llamado Segundo Domingo de Pascua, o Domenica in albis, o Domingo de la Divina Misericordia. En el fondo son distintas formas de designar pues, que Dios ha tenido misericordia de nosotros, y se ha manifestado, se ha revelado pues, como el don que nos otorga el Espíritu Santo en Cristo resucitado. La verdad es que es un periodo riquísimo en simbología, toda la Pascua. ¿Qué otra simbología tenemos? A ver, principalmente la Pascua tiene 2 símbolos, ¿no? 2 símbolos que la acompañan, que son los de el agua y la luz. El agua y la luz. El agua y la luz, que además están muy especialmente remarcados en esa ceremonia de la vigilia pascual. Allí se consagra el agua bautismal, en la que van a ser bautizados los neófitos, y allí también se enciende la luz de Pascua, se hace aquella hoguera y se enciende la luz de Pascua. El símbolo del agua es el símbolo precisamente del don del Espíritu que brota de Jesús resucitado. Cuando el soldado atraviesa con su lanza, según la tradición longinos, ¿no? Atraviesa con su lanza el costado de Cristo, brotó sangre y agua. Es curioso que en esa famosa película de Mel Gibson de La Pasión, en ese momento, con una belleza increíble, se muestra el momento en que aquel soldado se postra de rodillas y es asperjado por el agua y la sangre. Es un soldado que, en el momento en que del costado de Cristo brota sangre y agua, es purificado, es asperjado por el agua, ¿no? Entonces, fijaros que en la liturgia de Pascua, con mucha frecuencia, durante la Pascua se puede suplir el acto penitencial del comienzo de la Eucaristía por la aspersión del agua. En muchas Eucaristías, durante la Pascua especialmente, en vez de rezar el yo confieso, se hace el signo de que el sacerdote baja ante la asamblea, cogiendo agua de la pila bautismal, va con el hisopo asperjando, ¿no? Es como prolongar el signo del agua, el agua purificadora, ese agua que se consagró en la noche de la vigilia pascual. Y el otro signo es la luz, claro. El otro signo es la luz, un signo que está remarcando pues, que Cristo es la luz del mundo y que en medio de la oscuridad de este mundo, en medio de la oscuridad, Cristo se nos presenta diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no camina en tinieblas. Y no solo eso, sino que nos dice que nosotros estamos llamados a ser la luz del mundo, ¿no? Entonces son los 2 grandes signos, los 2 grandes signos que acompañan este tiempo pascual, el agua y la luz. Hay una luz que está muy presente durante este periodo de tiempo en misa, que es el cirio pascual. Cirio pascual, exactamente. ¿Qué simbología, qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda? A ver, yo fíjate, casualmente, pues este tiempo de Pascua he publicado una pequeña carta pastoral que tiene como título "Y la luz existió", y la luz existió. Porque si nos fijamos, el relato de la creación del Génesis comienza por ahí. Al principio Dios creó la luz. O sea, según el relato de la creación, lo primero que Dios creó fue la luz. Que no es el día, que es lo que es curioso, porque luego hace el día y la noche, los procesos del día. Primero, al principio era la oscuridad, ¿no? Y Dios creó la luz. O sea, con mucha frecuencia en la Sagrada Escritura, la salvación que Dios viene a traernos se representa bajo el signo del paso de la oscuridad a la luz o de la noche al día. Entonces, la luz significa la existencia. Existir es un milagro. Y vio Dios que era bueno. Dios hizo la luz y la luz existió, ¿no? Y lo mismo también, por ejemplo, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande, ¿no? Los que habitaban tierras de sombras, una luz les brilló, dice Isaías, ¿eh? Y eso se lee la noche buena. O sea que la creación es pasar de la noche a la luz. La llegada de Jesús al mundo en Belén es pasar de la noche a la luz. Y la Pascua de nuevo. La Pascua es también, como dice, ¿no? Dice el pregón pascual, esta es la noche de la que estaba escrito, la noche brillará como el día. Eso lo dice el pregón pascual. Entonces,
Es curioso, ¿no? Como en la Sagrada Escritura se subraya esa imagen de la luz. Y luego esa imagen de la luz, así ya termino un poco de hacer un mini resumen de la carta pastoral, además de que esa imagen de la luz está subrayada en la creación, en el nacimiento de Jesús en Belén y en la noche de la Pascua, también esa imagen de la luz tiene que estar también encarnada en nuestra propia vida, porque también nosotros, pasando del pecado a la vida en gracia, tenemos que ser hijos de la luz, caminar como hijos de la luz, vivir en gracia, ¿no? Cada uno de nosotros tiene que hacer ese tránsito. No vale con contemplar lo que pasó en Belén o lo que pasó en la Pascua. Cada uno de nosotros tiene que hacer su paso de la muerte a la vida, del pecado a la vida en gracia, ¿no? Entonces, todo eso significa el cirio pascual. El cirio pascual es la imagen de que la luz vence a la oscuridad, ¿no? Vence a las tinieblas. Porque el cirio tiene otros símbolos, tiene un alfa, tiene un omega, tiene el año y tiene los clavos. Sí. O sea, que eso se... Que... Sí, el cirio está adornado de una serie de simbología que está subrayando Cristo, principio y fin. Cristo es el principio y el fin, alfa y omega, suyo es el tiempo y la eternidad, así se dice el momento en que se consagra el cirio pascual. Se está subrayando que Jesucristo es el centro de la historia, es el centro de la historia. Cuando Cristo resucita y se presenta ante el mundo victorioso y resucitado, brilla especialmente el cristocentrismo, el que descubramos que el sentido de la existencia es Jesucristo. Todo fue creado por Él y para Él. La creación, en el fondo, estaba preparando la llegada de Jesucristo. Es como una visión cristocéntrica de toda la historia y de toda la humanidad. A lo largo de todo este periodo, la liturgia nos va acompañando y nos va guiando en este periodo de Pentecostés con esos 4 domingos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo podemos sacarle todo el jugo? Sí, a ver, son 7 domingos. Perdón, 7 domingos. 7 domingos. Mira, es interesante ver un poquito el hilo conductor de ellos. Los 3 primeros domingos, recogen relatos de la resurrección y de las apariciones de Cristo resucitado, ¿no? Pues el primer domingo, el domingo de resurrección, escuchamos cómo fueron las mujeres al sepulcro y el sepulcro estaba vacío, y no busquéis entre los muertos al que vive. Es el primer relato de la resurrección. El segundo domingo, muy interesante, pues el relato en el que Tomás, aquel que se resiste a creer, ¿no? Pues es la imagen del hombre hacia el que Jesús tiene misericordia y le dice, no, porque has visto, has creído, dichosos los que crean sin haber visto a Jesús resucitado. Se deja tocar, se deja palpar, ¿no? De ahí también el domingo de la Divina Misericordia, de que Jesús se deje tocar. O sea, se muestra a los 11, ya se habla de los 11 porque todavía faltaba Matías, faltaba Matías, se muestra a los 11 y especialmente a Tomás, que más se resistía a creer. El tercer domingo es el de los discípulos de Maús. Bueno, o sea, los 3 primeros domingos, por lo tanto, están centrados en cómo Cristo resucitado se muestra. Se muestra también a aquellos que habían perdido la esperanza, que iban ya pues derrotados, como los discípulos de Maús se alejaban, habían abandonado la comunidad cristiana. Bueno, y el cuarto domingo es el domingo del buen pastor. 3 primeros domingos Jesús se muestra resucitado, el cuarto domingo es el buen pastor. Jesús resucitado cuida de nosotros, cuida de nosotros. Y los otros 3 domingos son los evangelios que se eligen, están extraídos del Evangelio de San Juan, están extraídos en los capítulos del discurso de después de la cena. Jesús, después de la cena, hace un discurso en el que nos encomienda al Padre y están extraídos de él. La primera lectura durante todo el tiempo pascual está extraída de los Hechos de los Apóstoles y se narran los episodios de la primera comunidad cristiana, cómo anunciaba la resurrección de Jesucristo, cómo los apóstoles a veces eran perseguidos por anunciar la resurrección de Jesucristo, pero cómo ellos, sin embargo, como estaban ungidos por la fuerza del Espíritu Santo, pues tuvieron una proclamación muy fuerte, ¿no? Esta es la temática de la lectura de la palabra de Dios
así resumidamente, ¿no?, pues recogida pues en este tiempo de Pascua. Y luego pasan 40 días y llega la ascensión de nuestro Señor a los cielos. ¿Por qué a los 40 días? Sí. ¿Tiene alguna... Bueno, a ver, la verdad es que es a los 40 días porque el Evangelio dice explícitamente en Hechos de los Apóstoles que a los 40 días aconteció tal cosa. Bueno, no sé si sabrán todos los oyentes que en España hay un refrán que dice, ¿no?, tres jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. Eso es un refrán español muy, muy bonito. 3 jueves hay yo recuerdo que nuestros difuntos padres nos lo repetían mucho. 3 jueves hay en el año que relucen más que el sol. Jueves Santo, Corpus Christi y la Ascensión. ¿Por qué digo esto? Porque ocurre que por motivos prácticos, pues tanto el Corpus Christi como la Ascensión, al final los hemos trasladado al domingo, por lo menos en muchos lugares, ¿no? En muchos lugares se ha hecho un traslado por motivos un poco pedagógicos, porque al no ser festivo en muchos lugares, pues la celebración de ese jueves, pues entonces la liturgia que hace lo traslada al domingo, aunque obviamente al ser trasladado al domingo, entonces uno de esos domingos a los que antes me he referido, en los que se hacían lecturas sobre el discurso que Jesús pronunció después de la última cena, se suplen por las lecturas de la ascensión de Jesús a los cielos, ¿no? Pero bueno, creo que también es bueno que nos demos cuenta que los acontecimientos pascuales están fechados, están fechados, o sea, a los 40 días aconteció la ascensión de Jesucristo a los cielos, subió, y también el lugar, subieron al Monte de los Olivos, o sea, que dista del cenáculo lo que se puede recorrer en un sábado, es decir, está en el relato de la Sagrada Escritura bien ubicado, tanto en el lugar como en el tiempo que ocurrió. Porque 40 es verdad que es una cifra que se repite mucho a lo largo de los 40 días que estuvo Jesús en el desierto, los 40 años que estuvo el pueblo también vagando por el desierto. Bueno, la verdad es que supongo que también puede haber una cierta pedagogía detrás de ello, aunque yo creo que no conviene, a veces cuando vemos algunos números bíblicos, existe un poco la tentación de hacer un poco interpretaciones cabalísticas, ¿no? Que yo creo que no conviene. No, por ahí no. No conviene, ¿no? O sea, sencillamente, bueno, también tienen su simbología. Yo creo que hay que subrayar que él tuvo la misericordia de dejarse tocar y palpar, porque lo propio de un cuerpo resucitado es que no pueda ser visible para nosotros, porque un cuerpo resucitado está en otra dimensión. Por ejemplo, cuando Jesús resucitado se muestra, a veces estaban los discípulos en una sala cerrada y de repente Jesús se pone en medio. A ver, había entrado sin tocar la puerta, para entendernos. Es que un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes espaciotemporales. Yo me atrevería a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál era el milagro? ¿El milagro era que Jesús había entrado traspasando la pared o el milagro era que se pudiese dejar tocar y palpar? Lo segundo, obviamente, porque un cuerpo resucitado no está sujeto a las leyes espaciotemporales, pero él tuvo la misericordia con nosotros de dejarse tocar y palpar, incluso de decir, ¿tenéis algo que comer? Que obviamente un cuerpo resucitado no tiene la necesidad del alimento, pero se dejó tocar, se dejó palpar, y durante esos 40 días, dice incluso, comió con los que habían sido también compañeros, ¿no? O sea, es decir, ahí hay una pedagogía de la paciencia de Dios que se adapta a nuestras entendederas. A ver, nosotros tenemos pues una necesidad de tocar y palpar porque somos seres carnales, somos de carne y hueso. Entonces Dios tuvo esa paciencia, incluso tuvo la paciencia de servirse de la incredulidad de Tomás para que, mira, gracias a su incredulidad nos dio una mayor certeza, porque él pudo tocar y palpar y así nosotros, pues mira, en nuestra debilidad pues podemos fundar nuestra fe en los que pudieron tocar y palpar al resucitado. Por eso esos 40 días son importantes, porque en ellos él tuvo esa misericordia de salir a nuestro encuentro. Y 10 días más y Pentecostés. Sí. ¿Qué es Pentecostés? Bueno, hay que decir que esos 10 días también fueron muy importantes en la vida de la Iglesia, ¿no? Esos 10 días fueron días en los que la Iglesia estaba, digamos, en cenáculo.
bueno, se debió quedar, o sea, había resucitado, qué bien, y ahora se nos vuelve a ir. Se nos vuelve a ir, claro. Entonces estaban en cenáculo, porque él había dicho, no os vayáis, permaneced unidos. Él había dicho, conviene que yo me vaya, cuando yo me vaya vendrá sobre vosotros el Espíritu. Pero claro, entonces hay esos 10 días, son 10 días de expectativa, de estar en cenáculo. Estaban todos los apóstoles reunidos, en torno a María, en torno a María. La Iglesia vivía en cenáculo. ¿Qué es vivir en cenáculo? No solo es un lugar, sino es un modo de estar. Vivir en cenáculo es vivir unidos, no disgregados, y en torno a María, y en oración, y en unión. Entonces, estar en cenáculo es un modo de estar, ¿no? Es un modo de vivir. Nosotros vivimos en cenáculo. Vivir en cenáculo quiere decir que Dios nos llama a estar unidos, a no ir cada uno por nuestra cuenta, a no dispersarnos. De hecho, el resucitado hizo una labor como los discípulos de Maús de unir a los que se estaban dispersando. En cuanto que Jesús resucitado se muestra al partir el pan, ellos le reconocen y volvieron inmediatamente a Jerusalén al cenáculo. Es decir, que esos 10 días fueron 10 días de congregar a los que, a los que se hubiesen dispersado. Yo me imagino a la Virgen María haciendo una labor de a ver si traigo aquí a todos, a ver si soy capaz de traerlos a todos, porque es que cuando llegue el Espíritu tienen que estar todos unidos. O sea, Jesús envió un mensaje de que no se dispersasen, de que permaneciesen unidos en cenáculo, ¿no? hasta esa llegada. Por eso esos 10 días, que nosotros ahora por la traslación de la ascensión al domingo lo solemos reducir a 7 días, pero son una evocación de cómo esperar al Espíritu Santo. Yo cuando a los chicos les voy a confirmar, les suelo decir, a ver, me falta poco para ir a confirmaros, tenéis que vivir en cenáculo, tenéis que vivir en cenáculo. Vivir en cenáculo es, estad preparados, estad alerta, orad con María, estad atentos para la llegada del Espíritu Santo. Es que es verdad que es muy gracioso que muchas veces, dando catequesis y demás, preguntamos, no, y en el cenáculo, cuando llega Pentecostés, ¿quién está? No, el Espíritu Santo sobre los apóstoles y María, que muchas veces se nos olvida que estaba María en el cenáculo, que me imagino que los estaría cogiendo a todos también, porque en ese... Bueno, y hay un detalle que es bastante desconocido, y es que en Hechos de los Apóstoles se dice cuántas personas había en el cenáculo. Se habla de 120. Ojo, ese dato está en el cenáculo. Y por cierto... Yo he estado en el cenáculo, ¿caben? Sí, es una sala grande. Es una sala grande. Y voy a decir un dato curioso, que es que en el Hotel de Notre Dame de Jerusalén se está a punto de terminar un trabajo pictórico maravilloso, que quien pueda, cuando vaya a Jerusalén, que no deje de verlo, que es que creo que es el primer piso del Hotel de Notre Dame. En una gran sala se ha pintado, se ha dibujado esa escena de esas 120 personas. Es una sala magnífica, un pintor impresionante, no recuerdo ahora su nombre, disculpad, pero que ha pintado en el entorno de toda esa sala la escena de esas 120 personas. Nosotros, de una manera reducida, pues como ha hecho pues, el Greco, por ejemplo, otros muchos pintores, hemos reducido el momento de Pentecostés a los apóstoles, que ya en Matías se había ya para entonces incorporado Matías, ¿no? Recién, además. Recién. O sea, es decir, esos 10 días de cenáculo son importantísimos. Esos 10 días sirvieron para elegir a Matías. O sea, fíjate que 10 días de estar en cenáculo y sustituir a Judas por Matías, los 10 días de estar en cenáculo fueron importantes, ¿no? Bueno, pues en ese momento es cuando hay que decir que aunque pues muchas representaciones pictóricas han reducido la presencia del cenáculo a los 12 apóstoles y María en medio, que es muy hermoso, porque es como si María tiene la lengua de fuego principal y los apóstoles alrededor, es como si ella trajese el Espíritu Santo, y gracias a su poder de atracción del Espíritu también los apóstoles pueden recibir el don, ¿no? O sea, ella es el alma más abierta a recibir el don del Espíritu Santo, y gracias a esa apertura que ella tiene, el Espíritu Santo viene con fuerza sobre el resto del colegio apostólico. Es muy hermosa esa imagen de María y 6 apóstoles a uno y 6 apóstoles al otro lado, ¿no? También voy a decir otra cosa, ¿no? El tiempo de Pascua también es un tiempo
en el que la presencia de María, aunque no sea explícitamente mentada en los evangelios, siempre la tradición de la Iglesia ha entendido que la presencia de María en la Pascua está en dos momentos, al principio y al final, desde la perspectiva del domingo y desde la perspectiva de Pentecostés. La perspectiva de Pentecostés ya la he explicado ahora, pero la perspectiva del domingo, no olvidemos que María, según la tradición de la Iglesia, según San Ignacio de Loyola, por ejemplo, dice, ¿no?, sin duda alguna, el Señor resucitado en la noche de su resurrección, a la primera a la que se le aparecería sería su madre. Fuera de cámaras, para entendernos, fuera de cámaras y fuera también de amanuenses, porque nadie, ni siquiera los evangelistas, tomaron, ¿no?, noticia de ello, pero, por ejemplo, San Ignacio de Loyola, cuando narra el momento de la resurrección, dice: el Evangelio supone que tenemos entendederas, y ya se imagina que la primera a la que se demostró fue a su madre. Ese es un momento íntimo del encuentro del resucitado con María, que tenemos también que meditarlo, porque Jesús sentiría la necesidad de decirle a su madre gracias, de agradecerle la fidelidad de María, de agradecerle cómo ella había permanecido en el momento tan grande de la prueba, porque hubo un día en la historia de la Iglesia, no lo olvidemos, un sábado santo, un día en la historia de la Iglesia en que todo el mundo había huido y solamente ella había permanecido fiel esperando la resurrección, ¿no? Entonces ella es la que esperó. Entonces, la presencia de María en la Pascua es doble, ¿no? Primera, porque es la primera con la que el resucitado se encuentra, y es difícil, ¿no? Y esto, por cierto, en nuestro pueblo de Dios, en muchos lugares, yo, por cierto, este domingo de resurrección tuve también la suerte de celebrar, ¿no?, pues aquí en la diócesis, la procesión de las Aleluyas de Elche, impresionante, donde se tiran por los balcones de Elche pues entre 5 y 6 millones de estampas de la Virgen, y llueven, y la procesión tiene su momento culminante, el momento en que el resucitado y la Virgen se encuentran en la calle, ¿no? Entonces, a ver, eso es un momento clave, ¿no?, la intimidad del encuentro entre el resucitado y su madre. Y como digo, al final de la Pascua, porque ella es también la que tiene la perfecta apertura a recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo tiene que ser acogido. Y el gran problema que tenemos, yo esto se lo suelo decir a los chicos que se confirman, el Espíritu Santo va a venir sobre todos vosotros, pero no va a venir en la misma medida. Y no porque el Espíritu Santo discrimine, sino porque somos nosotros los que lo acogemos más o menos. O sea, tenemos más apertura a recibirlo, menos apertura, ¿no? Y por eso la presencia de María allí era tan importante, porque es la criatura perfectamente abierta a la acogida del don del Espíritu. Luego, la presencia de María en la Pascua es fundamental. Fundamental. Es precioso. Sí, sí. Pentecostés, de hecho, también es una fiesta judía. Ellos también celebraban un Pentecostés. Sí. Allí existía una fiesta que se celebraba también a los 50 días, ¿no? La fiesta de la semana, creo recordar que tiene su nombre, ¿no? Está en Éxodo 12:1, me parece, ¿no? Es verdad que esa fiesta estaba ligada al momento en el que ya comenzaban las primicias de las cosechas, ¿no? Las primicias de las cosechas, y entonces se celebraba una fiesta para, de alguna manera, agradecer el don de la fecundidad de la naturaleza, ¿no? Dios ha hecho a la naturaleza fecunda. También eso nos empalma ciertamente con el don del Espíritu Santo, ¿no?, que nos da el don de ser fecundos, ¿no?, el don de la fecundidad. Es verdad que en el mundo judío esa fiesta fue cambiando poco a poco de sentido, y pasó no únicamente a celebrar la fiesta de las cosechas, sino también a recordarse en esa fiesta de Pentecostés hacer memoria de la entrega de la ley a Moisés. Comenzó celebrándose en esa fiesta la cosecha, la gratitud por el don de la naturaleza, pero pasó finalmente a ser la fiesta de la alianza, la fiesta en la que se recuerda que el mayor de los dones
muy por encima del don, pues de los alimentos, es el don sobrenatural en el que Dios ha hecho alianza con nosotros. ¿Y cuál es la mayor alianza que Dios ha hecho con nosotros? Pues darnos el Espíritu Santo. Por lo tanto, empalma un poco la fiesta, ¿no? Que como los judíos la celebraban, que era la fiesta de la alianza. Yahvé ha hecho alianza con Israel, con el don del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el sello de alianza, es decir, yo viviré con vosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la mayor de las alianzas, y podríamos decir que esta es el hilo de conductor, ¿no?, entre la celebración judía de Pentecostés y la celebración cristiana. Porque es en ese momento en que también Moisés les rocía con la sangre, creando esa alianza, y luego nosotros en la Eucaristía tenemos la sangre de la nueva y eterna alianza. Sí. Ciertamente, cuando se desciende, ¿no?, del monte Sinaí, entregando las tablas, el pueblo de Israel es rociado y se le está entregando la alianza perpetua, ¿no? Entonces, quiere decir que en ese momento hay como un preanuncio de que Dios hará una alianza eterna con nosotros, ¿no? Pero Jesús dirá: yo no os daré una ley escrita en tablas, ¿no?, sino una ley escrita en vuestros corazones. Y esa ley escrita en vuestros corazones, pues es el Espíritu Santo el que nos la da en nosotros, que Él está escribiendo la ley de Dios, la ley del amor, que es el don del Espíritu Santo en el corazón de cada uno de los fieles, ¿no? Es grandísimo esto. Sí. Bueno, vamos a pasar a las preguntas que tenemos del público, que las tengo por aquí. Perdón, me voy a tener que poner las gafas porque yo ya no veo. Había pasado hasta ahora, pero ya no veo. ¿Por qué se dice que Pentecostés es el cumpleaños de la Iglesia? Vamos a ver, uno dice: ¿cuándo comenzó la Iglesia? Jesucristo fundó la Iglesia. Es obvio, ¿no? No podemos pensar que fundó la Iglesia en el sentido que nosotros entendemos de fundación moderna, ¿no?, que hacemos un acta notarial, obviamente, ¿no? Pero uno dice: a ver, ¿en qué momento fundó la Iglesia? Y es difícil, pues, buscar un único momento, ¿no? Cuando Jesús dijo: haced esto en memoria mía, pues es un momento importante para la fundación de la Iglesia, la Eucaristía. Es un momento también muy importante cuando les dice: id por todo el mundo y proclamad el Evangelio, cuando elige 12 apóstoles, hay muchos momentos, ¿no?, muchos momentos de los Evangelios en los que queda bastante clara la voluntad que Jesús tenía de dar a luz a la Iglesia. Muchos momentos, ¿no? He puesto, por ejemplo: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hombre, es un momento muy clave en el que se ve la voluntad de Jesús. Pero entre todos los momentos en los que en el Evangelio se manifiesta la voluntad de Jesús de fundar la Iglesia, de dar a luz a la Iglesia, posiblemente, ¿no?, el momento de Pentecostés es el momento en el que no solo manifiesta la voluntad de que la Iglesia se ponga en marcha, sino es el momento en el que tal cosa acontece, porque allí se dice que estaban los discípulos en una sala encerrados por miedo a los judíos, y entonces llega el Espíritu y hace que, es como si sopla, ¿no?, una barca, un velero que está con las velas, porque hay una calma chicha y no sopla el viento, ¿no? Y entonces en ese momento sopla el viento y las velas se hinchan y comienza a andar, comienza a andar. Entonces podríamos decir que Jesús había preparado el inicio de la Iglesia durante toda su vida, pero que el inicio de la Iglesia, el inicio propiamente es Pentecostés, es cuando comienza la predicación de la vida de la Iglesia, cuando por la fuerza del Espíritu Santo, ¿no?, por la fuerza del Espíritu Santo, la vida de la Iglesia comienza. Pues podríamos incluso decir, ¿no?, que el Antiguo Testamento es el tiempo en el que Dios Padre se revela. Los años en los que Cristo entra entre nosotros, Él es el revelador del Padre, y a partir de Pentecostés es el tiempo del Espíritu Santo. Es el tiempo del Espíritu Santo. Son como las tres fases, ¿no? La fase de Dios Padre, la fase de Dios Hijo y la fase de Dios Espíritu Santo, que obviamente las tres personas están siempre unidas, ¿no? Pero hay que decir que la Iglesia comienza cuando el Espíritu Santo
es el que actúa en ella. Entonces, digamos que la Iglesia, todas las cosas que hace, las hace por la fuerza del Espíritu Santo, por el don del Espíritu Santo, predica, celebra los sacramentos, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso creo que es correcto decir esa expresión, que en Pentecostés celebramos el cumpleaños de la Iglesia. Me parece bonita. Me parece es bonita, preciosa. muy bonita. Aquí nos pregunta alguien que es muy práctico y viene muy bien. ¿Cómo entonces debemos vivir este periodo? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Cómo debemos celebrarlo? Tenemos muy claro cómo debemos vivir el Adviento, la Cuaresma, pero la Pascua muchas veces se nos queda ahí olvidada. Bueno, hay un dato, que es, hay una peregrina que se llamaba Egeria, que hizo una peregrinación a Jerusalén en el siglo IV. Y tenemos sus escritos de todo lo que ella se encontró en el siglo IV. Es muy interesante leer todas las memorias de Egeria, porque ella, cuando terminó la persecución, cuando el imperio se convirtió y Constantino se hizo cristiano, ella peregrinó y fue allí rescatando todas las cosas. Y también Egeria, en sus memorias, cuenta cómo se vivía la Pascua. Es curioso, ¿no? Entonces, sobre todo subraya la inmensa alegría que se vivía en Jerusalén. Ella dice, era increíble, ¿no?, la alegría que se vivía en Jerusalén en el tiempo de Pascua. Incluso dice una cosa que es muy graciosa. Yo cuando le leí me hizo gracia. Dice, era un tiempo en que estaba prohibido el ayuno. Fíjate, prohibido el ayuno, madre mía, ¿no? Fíjate, o sea, la gente, fíjate, era tan... hoy en día no hay que prohibir mucho el ayuno, me parece a mí, ¿no? La gente ya lo hace. No, precisamente. Ya lo hace, pero fíjate, o sea, se vivía con tal fuerza, ¿no? Con tal fuerza el seguimiento a Jesucristo, la gente vivía el ayuno con fuerza. Decía, bueno, aquí en tiempo de Pascua se prohíbe el ayuno. Y también dice, ya era un tiempo en el que la gente oraba de pie. Quiere decir que fuera del tiempo de Pascua quizás la gente oraba más de rodillas o postrada, pero que en el tiempo de Pascua oraban de pie, erguidos, ¿no? Bueno. Como ante el rostro del resucitado, ¿no? Acogiendo el don del Espíritu. Ella narra en sus memorias cómo la vivencia de la Pascua que existía en la primitiva comunidad cristiana era un tiempo de gozo y de alegría muy grande, ¿no? Traducido a nuestros días, a ver, yo creo que tenemos que reconocer una cosa. Tenemos que reconocer que en la devoción popular quizás ha calado más la pasión de Jesucristo que la resurrección. Para una cofradía que pueda haber del Señor resucitado, puede haber 56 del crucificado. Eso es así, es un dato. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, bueno, quizás para nuestra sensibilidad, la pasión de Jesús, su sufrimiento, es más impactante. Nos impacta más lo que Jesús sufrió por mí, cómo derramó su sangre por mí, y es perfectamente comprensible. Y por eso el Señor también quiso redimirnos de una manera tan dramática como la hizo, para que no dudásemos de su amor, ¿no? Para que no pudiésemos dudar de quien era capaz de entregar su vida por nosotros, ¿no? Pero existe el peligro de que, llegada la Pascua, pues, bueno, como que no tengamos tanta sensibilidad para acoger los dones de Pascua. Los que solemos dar ejercicios espirituales, los que dirigimos tandas de ejercicios espirituales, esto lo notamos, porque, por ejemplo, puede ocurrir que cuando estás predicando el momento de la pasión de Jesucristo, ves que los ejercitantes tienen pues una devoción muy especial, están entregados a las meditaciones, y que cuando llegan las meditaciones de la resurrección, igual existe ya el riesgo de levantar un poco el pie del acelerador, ¿no?, y relajarse, ¿no? Bueno, ya está esto terminando, ya no hace falta que le preste tanta atención, o no hace falta que ore con tanta intensidad, ¿no? O sea, existe el riesgo de que los misterios de la Pascua no los vivamos con tanta intensidad como los de la pasión de Jesús, Y hay que estar atento a ello, porque es una pena que los dones de la Pascua, los dones de la resurrección, la apertura al don del Espíritu, pues se nos escapen, ¿no? Se nos escapen. Hay un ejemplo de eso que es muy bueno, que siempre me recuerda, que es cuando Mel Gibson hizo la película de la Pasión y la presentó al Vaticano, la primera parte, la vieron los obispos y le dijeron, esto es un horror. Y dijo, ¿cómo es un horror? Digo, ¿esto es un horror? Dice, ¿pero por qué un horror? Dice, porque falta la resurrección. Se olvidó Mel Gibson de poner la resurrección. Se había centrado tanto en intentar transmitir la crudeza de la pasión
que se le había olvidado la resurrección. Bueno, es que claro, es que la película tiene el título, ¿no?, de la pasión, ¿no? Sí, pero ¿qué sentido tiene sin resurrección? Bueno, la verdad es que creo recordar que llevamos esperando 12 años ya. Bueno, la saga. La publicación de la parte de la resurrección que Mel Gibson prometió. La verdad es que estamos diciendo, algunos han dicho que el año 2024 puede ser el año, a ver si es verdad, ¿no? Pero es verdad, ¿no? Es verdad que la película de la pasión de Mel Gibson se ha centrado en la pasión. Aunque es cierto que la escena final está centrada precisamente en el Jesús resucitado que sale del sepulcro. Pero lo añadieron después. ¿Ah, sí? Eso es que lo añadieron a raíz de eso. Eso no lo sabía yo. Pero es cierto que estamos esperando, ¿no? Yo tengo auténtica curiosidad, voy a decir. Sí, porque ahora, como fue tan potente, la película de la pasión, pues estoy esperando, pero es mucho tiempo, la verdad es que nos llevamos ya 12 años ya, creo que solo más. Sí, unos cuantos, sí. Esperando la película de la resurrección. Bueno, veremos a ver, no nos defraudará. Hombre, por otra parte, ya diciendo lo contrario, es verdad que parece que celebramos más la Navidad que la Pascua, pero realmente la parte importante de nuestra fe y de nuestra liturgia es más la Pascua, la resurrección y la Pascua que la Navidad, siendo preciosa la Navidad, ¿eh? Por ejemplo, también tenemos que reconocer que nos felicitamos mucho más la Navidad que la Pascua. Sí. En el mundo de Oriente se felicita mucho más la Pascua. Sin embargo, digamos, nosotros hemos felicitado más la Navidad. Feliz Navidad, pero feliz Pascua de Resurrección. Tenemos que reconocer que quien felicite de esa manera posiblemente haya tenido o una educación muy especial o haya sido educado en Oriente. Sí. Porque eso es así, tú te encuentras con alguien de Oriente y entonces te dice Christos Anestin, y entonces te está saludando, saludando con el saludo del resucitado. Sí, tenemos que también caer en cuenta de estas carencias que tenemos, porque hay motivo, ¿no?, para felicitarnos en la Navidad, porque Dios ha venido a nosotros, pero ya hay motivo para felicitarnos en la resurrección, porque la victoria de Cristo es la victoria de la humanidad. Y si Cristo no hubiese resucitado, vana es nuestra fe, que dice San Pablo, estaríamos en nuestros pecados, no tendríamos esperanza en la vida eterna, ¿no? Luego hay motivo para decir feliz Pascua de Resurrección. Y tenemos 50 días, ahora ya nos quedan menos, pero para decirlos. Hablando precisamente de la Iglesia de Oriente, ¿por qué tienen otras fechas para la Pascua? Bueno, ahí hay dos calendarios, ¿no? Hay dos calendarios y la verdad es que el calendario juliano, el calendario gregoriano, bueno, generaron una dificultad, ¿no? Yo creo que cabe la posibilidad, hay bastantes negociaciones abiertas, ¿no?, para llegar a un acuerdo en la celebración conjunta de la Pascua, porque ciertamente eso sería pues una alegría para nosotros. Pero voy a decir una cosa, que las distintas fechas no solamente acontecen entre la Iglesia católica y la ortodoxa, sino que también en algunos ritos católicos orientales también las fechas son distintas. O sea que es que en la propia Iglesia católica hay ritos orientales que también tienen fechas distintas. Bueno, yo creo que dentro del movimiento ecuménico el celebrar la Pascua en la misma fecha pues sería algo que también, ¿no?, o sea, unificar los dos calendarios, pues creo que también sería un motivo de marcar nuestro deseo de plena unión, aunque algunos dicen, te va a sorprender esto, algunos dicen que hay motivos prácticos en Jerusalén para intentar celebrarlas en dos fechas, porque si coincidiesen todos los de la celebración ortodoxa y todos de la celebración católica, aquello sería un caos. Entonces, algunos dicen, hacedlas en dos fechas, por favor, que están muy bien, que no podemos todos estar en la misma fecha. Bueno, fuera de bromas, bueno, son dos motivos practicistas, ¿no? Sí. Pero obviamente hay un motivo teológico y eclesiológico para celebrarla al mismo tiempo, que yo creo que tiene que primar, ¿no? Porque nosotros sí coincidimos con la Pascua judía, por ejemplo. O sea, no, sí, ¿es la primera? ¿Cómo es eso? Sí, bueno, la verdad es que la Pascua, el calendario de la Pascua judía cambia de un año a otro bastante, ¿no? Luego nuestra coincidencia tampoco es todos los años con la Pascua judía, ¿eh? Hay una cierta diferencia.
hay que decir que es complejo, ¿eh? O sea, ese es un tema que es complejo, y yo mismo a veces cuando me lo han intentado explicar en toda su complejidad me he quedado un poco mareado, porque también ha habido ahí después algunos problemas de los calendarios que los papas posteriormente hicieron para calcular la Pascua, ¿no? Entonces yo creo que ahora mismo lo que está encima de la mesa, como una posibilidad real y abierta, es la unificación de la celebración de la Pascua, no tanto con los judíos, sino entre los cristianos. Nos hemos quedado sin tiempo, es una lástima, porque esto estaba fascinante, me hubiera quedado con 20 preguntas más, pero no tenemos más tiempo. Yo creo que tenemos que decir feliz Pascua de Resurrección, ¿eh? Por supuesto, muy feliz Pascua de Resurrección. Bueno, os felicito también, ¿no?, por el hecho de que tengáis la iniciativa de hacer un programa queriendo profundizar más en la Pascua, queriendo entenderla mejor, pues yo creo que es una alegría, ¿no? El hecho de que la liturgia es una gran madre que nos educa. La liturgia es educadora. Entender mejor la liturgia, pues es conocer mejor a Jesucristo, ¿eh? La liturgia, sin duda alguna, nos introduce en ese misterio de Jesucristo, que año tras año nos va dando una comprensión cada vez más profunda del misterio de Jesucristo, ¿no? Por eso su celebración es cíclica. Lo celebramos cíclicamente porque nuestro conocimiento de Jesús siempre es insuficiente. Conocemos a Jesús, pero volvemos a celebrar el año litúrgico para que así podamos conocer en mayor profundidad el don de Jesucristo. Por eso, pues una nueva Pascua, un nuevo Pentecostés, ¿no?, y una nueva oportunidad, ¿no?, de conocer más a fondo a Jesucristo. Pues muchísimas gracias por ayudarnos precisamente a conocer más a fondo a Jesucristo y a disfrutar de este periodo pascual. Espero que todo esto les ayude. Le voy a pedir si por favor nos puede bendecir. Con mucho gusto. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la gracia de recibir su bendición, la bendición del resucitado. Cuando la Iglesia os bendice, cuando la Iglesia nos bendice, en el fondo es el resucitado, ¿no?, el que está sentado a la derecha del Padre, el Cristo glorioso, el que bendice a los suyos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo resucitado, sea por siempre bendito y alabado.